Buenas noches, profesora. Voy a presentar en esta oportunidad el avance final de mi proyecto de análisis de datos. Yo lo estoy haciendo de manera individual. Mi nombre es Shareni Sayumi Justano Rivas. Una pequeña introducción de este proyecto es que a base de un análisis estadístico tomado de una muestra de alumnos del Instituto de ISIL, analizaremos lo que es su comportamiento en el medio digital, ya sea las redes sociales o su interacción con los medios digitales, ¿no? En un contexto donde pues las plataformas son parte fundamental más que nada en estos últimos años. Como dije anteriormente, la población son todos los alumnos de ISIL. Como muestra tomaremos solamente a 400, ya que la población va a ser una cantidad muy grande. Tomamos la muestra como ejemplo para poder analizar como si fueran todos los alumnos. Nos va a dar los mismos resultados, solamente que de un grupo pequeño, lo cual se podría decir que vienen a ser toda la población de alumnos. Como métodos tenemos las medidas de tendencia central, medidas de tendencia no central y los tipos de variables, ¿no? Que son las variables cuantitativas y cualitativas. El resultado de esta muestra de los 400 alumnos vamos a presentarlo en las siguientes diapositivas. En la pregunta 1, que nos dice cuántas horas al día en promedio los alumnos ISIL usan redes sociales. Si bien esta tabla es una tabla numérica continua, está dividida por 4 intervalos que van desde el 0 hasta el 20. En la gráfica, sacando conclusiones a la vista, podemos ver que pasando el 50% de alumnos, que son el 63.25% de alumnos, interactúan o usan redes sociales promedio del día menos de 5 horas al día. O también tenemos un pequeño promedio de alumnos que van desde 15 a 20 horas al día, que son claramente un pequeño porcentaje, ¿no? De 0.75%. Eso se puede ver gráficamente, ¿no? También podemos sacar una pequeña conclusión, es de que la mayoría de alumnos se encuentran en el primer intervalo, que van de 0 a menos de 5 horas que usan en promedio las redes sociales. Yéndonos a la medida de tendencia central de esta primera pregunta, vemos el promedio, que las horas promedio al día que los alumnos ISIL usan redes sociales es de 4.5. Esto vemos en el primer intervalo que tenemos a la mayoría de alumnos pasando el 50%. Entonces es normal que el promedio esté dentro de ese intervalo, ya que es donde una gran parte de los alumnos se encuentran. Es por eso que el promedio se asocia. La mediana nos dice que el 50% de los alumnos usan redes sociales al día por debajo de 4 horas. Digamos, el 50% inferior, por así decirlo, usa redes sociales menos de 4 horas. O sea, ya en el primer intervalo podemos decir que está el 50% de alumnos que usa redes sociales, mientras que el otro 50% usa de 4 a 20 horas al día. Esto quiere decir que es un rango de horas un poco más extensa, ¿no? Si comparamos de 0 a por debajo de 4 y si comparamos de 4 hasta el 20, que tenemos que son muchas horas y que el 50% de alumnos usa un rango de horas un poco más extenso a comparación del rango menor. En la moda tenemos que el tiempo más frecuente de uso de las redes sociales entre los estudiantes es de 4 horas diarias, como los habíamos visto anteriormente, ¿no? En el intervalo donde se encuentra más del 50% de alumnos, podemos ver que se asocia tanto con el promedio como con la moda. En las medidas de variabilidad tenemos el resultado del coeficiente de variación, la siguiente interpretación, que es que según la tabla, nosotros podemos concluir que la media no es confiable y la distribución de los datos es heterogénea, porque el coeficiente de variación claramente supera el 20%. Este quiere decir que nosotros no podemos tener
una conclusión exacta o no podemos confiar en que el promedio que nos pueda dar es cercano a lo que sería la realidad, ya que hay datos muy alejados. Hay alumnos que tienen tanto muchas horas de interacción con las redes sociales y hay alumnos que tienen, bueno, aunque sea la mayoría, tienen pocas, pero es muy alejado. Y mientras supera el 20%, esto va a dejar de ser homogéneo. La asimetría, como como vemos acá en nuestros resultados, la interpretación que podemos sacar según la asimetría es que es un valor positivo, lo que indica una asimetría completamente positiva. La distribución también está ligeramente sesgada a la derecha, ¿no? La gráfica que habíamos visto en clase está más que nada para la derecha. Es decir, hay algunos valores altos que tiran la media por encima de la mediana. Aunque no es un valor extremo, sí hay cierta falta de simetría. Sí faltaría un poco. Bueno, según estos son resultados exactos, ¿no? Igual tiene que ver o está de la mano con el coeficiente de variación. Unas estrategias y sugerencias de esta pregunta orientado al ámbito que yo me voy a dirigir es el marketing digital e investigación de mercados, ¿no? Una principal estrategia puede ser la segmentación por tiempo de uso, sumamente fundamental, es segmentar más de lo que hemos preguntado, tener nichos de mercado, nichos a los cuales dirigirnos exactamente para los alumnos. Al ser un coeficiente de variación no confiable, tenemos que hacer esto para tener exactamente, saber analíticamente a qué grupo de estudio dirigirnos. Acá donde dice usuarios de alto uso, o sea, ¿cómo podemos maximizar la exposición con este grupo? Por ejemplo, no sé, a los alumnos les interesaría ver anuncios de video más largo, campañas de retargeting intensivo, no sé, contenido de formato largo, ofertas para ellos. Quizás podrían ser influenciadores o personas muy conectadas, ¿no? Y esto es lo que lo lleva o lo que nos da resultado que los alumnos tengan tanta interacción con las redes sociales o estén tanto tiempo de horas en redes sociales, ¿no? Eso podría ser una de las estrategias. Usuarios de uso moderado, bajo, estrategias de impacto rápido, posts rápidos, noticias para ver fáciles y rápidas, lo cotidiano, ¿no? Scrollear de manera rápida por día, anuncios cortos, contenido que genere interacción inmediata, ¿no? Necesitan captar su atención rápidamente. Medida de tendencia no central. Acá vemos los percentiles. Yéndonos al percentil inferior, tenemos que el 25% de los alumnos que se conectan a redes sociales menos de 2 horas al día es pues claramente el 25%, o sea, mejor dicho, está dentro del primer intervalo. Acá vemos que el percentil superior es el 20% de los alumnos que más tiempo se conectan a redes sociales usan de 7.70 a 20 horas al día. Eso quiere decir que esto se encuentra obviamente en el último percentil, pero igualmente es mucho más grande que el inferior, ya que como lo habíamos visto anteriormente, la mayoría de alumnos se encuentra en el primer percentil, pasa el 50%, ya que son la mayoría o más frecuentemente tienen esas horas de conexión con las redes sociales, ¿no? Vamos a la pregunta 2, que es cuánto dinero gastan los alumnos mensualmente en servicios digitales. Esta tabla claramente vemos que es una numérica continua, también dividida en varios intervalos. Tenemos acá claramente que la mayoría de alumnos, se podría decir mayoría porque pasa el 50%, tenemos que pues gastan en servicios digitales menos de 100 soles o de 0 a menos de 100 soles, ¿no? Hasta 99. Tenemos el 71% que pues son una gran parte de los alumnos, ya que la mayoría de intervalos están llenos de porcentajes menores. Hay alumnos que sí han marcado que usan bastante dinero en lo que son compras de suscripciones, apps, cursos. Igualmente se toma en cuenta, ¿no? En la medida de tendencia central, en su mediana, tenemos
como interpretación que el 50% de los alumnos gastan menos de 70.20 soles mensualmente en servicios digitales, mientras que el otro 50% gasta desde 70 a 20 soles o más. Esto relacionado con el intervalo, el primer intervalo, ¿no? Porque se encuentra, bueno, la mayoría de alumnos, podría decir. En la moda vemos que la mayoría de alumnos de ICIL gastan de 57 soles mensualmente en servicios digitales. Obviamente esto también es en base a lo que vemos en la gráfica, ¿no? Es fácil darnos cuenta ya que todo está ligado a donde están los alumnos más, ya que la mayoría son menores, no son intervalos pequeños, porcentajes pequeños. En la media de tendencia no central tenemos el percentil inferior, que la interpretación nos quiere decir que el 40% de los alumnos ISIL que realizan menos gasto en servicios digitales gastan menos de 56.14 soles mensuales. En el percentil superior tenemos como resultado que el 10% de los alumnos que más gastos realizan en servicios digitales gastan mensualmente de 220 soles a más. O sea, si vemos la gráfica, igualmente no pasa del tercer intervalo, ya que es hasta donde vemos un porcentaje un poco mayor a 5%, ya que los demás se encuentran debajo. Vamos a la pregunta 3. ¿Cuántas redes sociales usan los alumnos de ICIL activamente? Vemos que esta tabla es una numérica discreta, aquí si hay datos un poco más dispersos, podemos concluir de aquí rápidamente que el 35.8% de los alumnos usan 3 redes sociales activamente, ¿no? Tenemos un pequeño porcentaje también que es el 1.5% que usan 7 redes sociales, ¿no? Activamente. Así se puede ver que la mayoría, no podemos decir la mayoría, pero una gran cantidad de alumnos usan lo que son 3 redes sociales activamente y un pequeño, poco porcentaje usa lo que son 7. En las medidas de tendencia no central tenemos como resultado que el promedio en los alumnos de ISIL usan 3 redes sociales activamente. Esto se puede ver en la tercera barra, ya que como lo había dicho anteriormente, es una gran cantidad de alumnos, no es un gran porcentaje a comparación del resto. En la mediana vemos que el 50% de los alumnos usan menos de 3 redes sociales activamente, el otro 50% usan de 3 a 7 redes sociales activamente. Aquí vemos que el 50% primero ya solamente puede tener desde 1, 2 hasta 3 redes sociales activamente, solamente el 50%. Y el otro 50% usan de 3 a 7 redes sociales activamente. O sea, quiere decir que es más grande la cantidad de redes que usan, el otro 50% superior. Pero esto se ve claramente en la tabla, también tiene relación, ya que el 3 se parte a la mitad, dando resultado que el 50 se divide una parte, el 50 inferior y el 50 superior. En la moda vemos que frecuentemente los alumnos de ISIL usan activamente las redes sociales. Esto también está totalmente ligado a lo que sería la gráfica y el promedio, ya que viene a ser donde los alumnos se encuentran más, ¿no? El porcentaje de alumnos mayor. En medidas de variabilidad, en el coeficiente de variación tenemos que también estar por encima del 20%. Por lo tanto, concluimos que no es confiable y es heterogéneo. Vemos que también al momento de pasar el 20% ya no podemos tener la certeza de que este coeficiente de variación nos está dando los datos que nosotros queremos. No podemos tener una certeza de lo que estamos promediando es lo que sería lo correcto, ¿no? En este caso tendríamos que segmentar también, como anteriormente habíamos dicho. En la asimetría, según resultados, vemos que es positiva, ¿no? Por lo tanto, hay asimetría positiva. La distribución está sesgada también a la derecha, la gráfica está sesgada a la derecha. Este valor indica una simetría moderada. Hay varios valores altos que están alejando la media de la mediana. Unas pequeñas estrategias y sugerencias, orientado obviamente también al marketing digital, es que podemos tener contenido adaptado a las plataformas, ¿no? Incluso dentro de un mismo segmento, el tipo de interacción, el contenido esperado por varias redes sociales, ¿no? Por ejemplo, no puedes esperar lo mismo de un post de Instagram que de un post de LinkedIn, ¿no? O sea, vamos a lo que es exacto. Uno va a TikTok para ver entretenimiento, uno va a LinkedIn para buscar propuestas laborales.
Encuesta de preferencia de plataforma. Complementa los datos de uso activo con preguntas directas, ¿no? O sea, para noticias, ¿qué red social prefieren los alumnos, ¿no? Unos pueden preferir Facebook, otros pueden preferir TikTok, diferente, ¿no? También segmentar es entonces. Estudio de comportamiento migratorio también. ¿Por qué los alumnos van de una red social a otra? ¿Por qué lo hacen? ¿Con qué propósito? ¿Qué les lleva a hacer esto, no? En la cuarta pregunta, vemos cuántas veces al día suelen interactuar con contenido de marcas o influencers los alumnos, ¿no? Esta tabla sí es una numérica discreta. Vemos acá sí los datos un poco más esparcidos, no podemos decir que hay algún dato con un poco más, aunque sí se ve un pequeño porcentaje. El número de interacciones al día, 9 interacciones al día, tiene poco porcentaje de alumnos, tiene casi un 0,5% nada más. En cambio, por lo contrario, el 18,5 también está o tienen 2 interacciones al día, ¿no? O sea, son muy dispersos, no podríamos decir o no podríamos asumir nada hasta el momento. En las medidas de tendencia central tenemos que en promedio la cantidad de interacciones al día de los alumnos es de 8 veces al día. Esto sacando desde la barra grande hasta la barra más pequeña, sumando todo, dando un promedio que nos va a dar de 8 veces al día, ¿no? O sea, no tiene tanto o tanta relación con la gráfica, no es algo que se pueda ver visualmente, esto es solamente sacando con los cálculos. La mediana es que el 50% inferior de los alumnos interactúan con contenido de marca o influencers menos de 3 veces al día y el otro 50% usa de 3 a más. Mayormente los alumnos interactúan, esto es la moda, mayormente los alumnos interactúan 2 veces al día con contenido de marca o influencers, o sea, normalmente o con más frecuencia los alumnos usan lo que son 2 veces al día la interacción con contenido de marca o cualquier red social donde aparezcan influencers. En las medidas de variabilidad vemos que en el coeficiente de variación también. El coeficiente de variación en este caso es extremadamente alto, lo que indica que la variabilidad es más de 6 veces mayor que la media. No es para nada confiable y hay una falta de heterogeneidad en todos los datos. Esto es completamente inasertivo, no podemos saber con exactitud el hecho de por qué es tan alto y aquí sí tendríamos que hacer un estudio más a fondo para poder segmentar y saber con certeza a qué nicho de alumnos queremos dirigirnos, porque claramente no podemos promediarlo por el hecho de que el coeficiente de variación es demasiado alto. En la simetría tenemos que el valor es positivo, también hay una simetría positiva. La distribución está ligeramente sesgada también a la derecha en la gráfica y a pesar de la diferencia entre la media y la mediana, que es notable, la alta desviación reduce el valor del coeficiente, indicando que la simetría no está pronunciada en relación con la dispersión total. Unas estrategias y sugerencias de este problema es que tenemos que la segmentación avanzada, ¿no? Como lo había dicho anteriormente de la audiencia. Dado el coeficiente de variación tan alto, es crucial segmentar. No todos los alumnos interactúan de la misma manera, esto está claro. Identificar por qué la interacción, ¿no? ¿Quiénes son los estudiantes? ¿Qué contenido consumen? ¿Algunos son microinfluencers o por qué tienen tanta interacción en las redes sociales, ¿no? Se tendría que investigar más a fondo. Vamos a la pregunta 5. Esta pregunta sí es una categórica nominal, que es ¿cuál es la red social favorita de los alumnos, no? Aquí se ve que un poco más del 50%, 53%, la red social que más prefieren los alumnos es TikTok, con pues casi el 50%, un poco más de porcentaje de alumnos que le prefieren. Luego tenemos 4% Facebook y 4% también Twitter, es una red social que en ambos porcentajes que los alumnos lo prefieren como favorita, ¿no? La pregunta 6 tenemos qué aplicación de mensajería usan con más frecuencia los alumnos. Acá tenemos la categórica nominal, la variable categórica nominal. Tenemos como app de mensajería, pues claramente que es la mayor o la que tiene casi todos los alumnos con porcentaje, es la de WhatsApp.
poco porcentaje, poco más del 1 o 2% tenemos a Telegram, con 1% Messenger, con 2%, pero claramente se ve que los alumnos prefieren WhatsApp como app de mensajería con más frecuencia. En las 7 tenemos que a través de qué dispositivos los alumnos acceden principalmente a redes sociales. Esto también es una categoría nominal, ¿no? Los dispositivos que más usan los alumnos, vemos que pasando el 90% también es los smartphones y iPhone, ¿no? Los celulares, mejor dicho. Con un 0.5%, o sea, un poco porcentaje de alumnos, vemos que usan la tablet o iPad, según la gráfica, pero nos damos cuenta que en su mayoría, podemos decir casi todos los alumnos, prefieren usar lo que es el celular. Vemos a la pregunta 8. ¿Qué tan importante para ti es estar conectado a redes sociales durante el día? O bueno, ¿qué tan importante para los alumnos, mejor dicho? Esta tabla también es una categoría nominal, una categoría ordinal, disculpa. Bueno, acá tenemos que un pequeño porcentaje, que es si no me equivoco, el 3%, lo considera imprescindible, ¿no? Que puedan estar conectados a redes sociales durante el día, o sea, sí o sí que necesitan estar conectados. Tenemos medianamente importante al casi 50%, el 47% de los alumnos que lo consideran. Esta tabla se le llama categoría ordinal, ya que como vemos tiene un significativo orden, ¿no? Como nada, poco, mediano, muy o imprescindible, ¿no? Entonces por eso se le ve que, o se le llama categoría ordinal. ¿Con qué frecuencia se compran los alumnos productos o servicios que descubrieron por redes sociales? Acá también vemos que es una categoría ordinal, porque también tiene un orden, ¿no? Como nunca, veces, frecuentemente, muy frecuentemente. Acá claramente en la tabla vemos que casi un 50% también, un 44.8% consideran que rara vez se compran productos o servicios que descubrieron por redes. Un muy pequeño porcentaje, que es el 0.7%, considera que se compra frecuentemente los productos o servicios que descubrieron por redes sociales, ¿no? Vamos a la 10. ¿Qué nivel de confianza le genera la publicidad en redes sociales a los alumnos? También vemos que es una categoría ordinal, no vemos cierto orden. Un muy pequeño porcentaje, que es el 0.2%, considera muy confiable el nivel de confianza que le genera las redes sociales, ¿no? Un muy grande porcentaje considera neutral el nivel de confianza que le genera las redes sociales, ¿no? Vemos ahí casi más del 50%, si no me equivoco, que es el 63.7%. Vamos a la pregunta 11, que es ¿qué tanto influye un influencer en la decisión de compra de un alumno del Instituto ISIL, ¿no? También vemos que es una categoría ordinal. Acá seguimos datos un poquito más dispersos y uno con muy poco porcentaje, que es el 0.2%, que considera que totalmente un influencer influye en su decisión de compra. Vemos que el 37.2% considera que un influencer influye muy poco en su decisión de compra, ¿no? Y vemos que también, por ejemplo, el 7.5% o 5.3%, disculpe, considera que un influencer influye bastante, ¿no? Esto vemos a base del hecho que también estén mucho tiempo en redes sociales, se podría sacar una pequeña conclusión. ¿Qué tipo de contenido consumen más los alumnos en redes sociales? Esto viene a ser una categoría nominal. No hay un orden, son datos dispersos, ¿no? Aquí sí vemos los datos un poco más como casi iguales, ¿no? No podemos decir que una minoría, como más alumnos, un mayor porcentaje, no vemos los datos un poco más iguales. Como por ejemplo, acá tenemos en moda y estilo, lo ven 42.8, vemos que 56.3 consideran que consumen más humor. También vemos que el 34% considera que consumen más en redes sociales, noticias y así. Unas conclusiones generales orientadas al ámbito de marketing digital, podemos concluir que el alto consumo de redes sociales entre los alumnos, ¿no? Que en promedio el uso diario es 4.5, un grupo considerable usando incluso más horas, ¿no? Esto demuestra una alta exposición al contenido, consumo digital de los alumnos. Una distribución heterogénea y asimétrica también, que en todas las variables cuantitativas analizadas, uso diario, gasto, cantidad,
interacciones, los coeficientes de variación son demasiado altos. Eso significa sí o sí segmentar por el hecho de que tienen un comportamiento o necesitan tener un comportamiento homogéneo. No podemos trabajar con un coeficiente que tiene un comportamiento que no es confiable, que es heterogéneo, ¿no? No se podría. La segmentación como tal es clave. Preferencia por múltiples redes sociales. En promedio, los alumnos utilizan activamente 3 redes sociales. Y como para concluir con lo demás, siendo TikTok, Instagram y WhatsApp las más relacionadas, ¿no? Las más mencionadas. Esto podemos sacar a base de todas las conclusiones que hemos hecho, por eso damos esas conclusiones, ¿no? Por hecho. Unas recomendaciones orientadas al ámbito de marketing digital o los contenidos específicos según el tipo de usuario, ¿no? Que son el usuario de alto valor, eh, son los usuarios de alto uso e interacción, ¿no? Que usan formatos más largos como live, reels extendidos, storytelling, etcétera, entre otros, ¿no? También los usuarios de bajo uso, que usan contenidos cortos, visuales, con mensajes directos y CTA inmediato, ¿no? La optimización multicanal, adaptar el contenido al tipo de red social. Por ejemplo, TikTok para más contenido rápido, dinámico, visual, entretenido, de humor. Instagram para imágenes post rápidas y WhatsApp como canal directo de mensajería, ¿no? O promoción o soporte. Utilización de influencers y embajadores naturales. También identificar a los estudiantes con alta interacción como posibles micro-influencers o embajadores de alguna marca. Algunas sugerencias orientadas al ámbito de marketing digital pueden ser diseñar campañas por franja de uso de horarios, identificar los momentos de mayor conexión, por ejemplo, en qué momento se conectan los alumnos, ¿no? En su hora de descanso, en clases, entre clases o al finalizar el día. Evaluar también la percepción de la publicidad, ¿no? Si hay baja confianza en la publicidad, ¿por qué? El por qué los alumnos no confían, el por qué consideran que no es necesario comprar algo que ven en redes sociales, ¿no? Etcétera. Fomentar la interacción activa, como mecánicas de sorteos, ¿no? Encuestas, challenges, que son retos que mejoran la visibilidad y, bueno, el entretenimiento. Explorar el comportamiento migratorio, también saber por qué cambian de red social tan bruscamente los alumnos, qué les influye para que ellos hagan esto, por qué lo hacen, cuál es la necesidad, ¿no? Esto podemos sugerir. Bueno, y esto sería todo por el proyecto. Esas serían mis conclusiones, sugerencias y bueno, eso es todo. Muchas gracias.